a la segunda conferencia de este simposio. Entonces tengo el agrado de presentarles a la profesora, quien fue también mi estudiante y actual mi colega, Keren Alfaro Víquez, profesora en el área de Educación Matemática y Matemática de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica y también investigadora del CIP. Keren es licenciada de Enseñanza de la Matemática de nuestra universidad, graduada en el 2015 de grado, y también es máster en formación docente, graduada en 2018 de la Universidad de Tampere en Finlandia. De este mismo recinto es doctora en Educación y Sociedad. Sus principales áreas de interés de investigación son la formación de educadores matemáticos, la comunicación, el lenguaje matemático y la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el nivel terciario para otras carreras. Profesora, le agradecemos mucho por haber aceptado y compartir con nosotros en esta exposición. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta conferencia del día de hoy, que está asociada a los resultados de investigación de doctorado. La idea es un poquito describir algunos programas de formación de docentes de matemática en Costa Rica desde sus principales autores, que son los estudiantes en formación. Es decir, no fue un estudio de los planes de estudio en papel, sino lo que respondieron los estudiantes en formación en los años de carrera. Y lo vamos a hacer desde tres aristas: las oportunidades de aprendizaje, las creencias y las competencias profesionales. Un poco para contextualizar, en el 2018 y en el 2019 en Costa Rica 2 informes revelaron importantes deficiencias en el contexto educativo, no solo en matemáticas, sino en general, en formación de docentes. Especialmente señalaban la ausencia de un perfil de docentes, es decir, no existe en Costa Rica estipulado cuáles son los conocimientos y habilidades que debe tener un docente en un área, en ese medio, ¿sí? Y además, de paso, los docentes que estaban en servicio se identificaron debilidades de conocimientos y prácticas pedagógicas. También de estos informes se deriva que era necesario, debido a la ausencia de estándares y coherencias entre los planes de estudio. Hay una amplia oferta, solo en las carreras de educación matemática, de enseñanza de la matemática, hay 7 universidades que ofrecen carreras con características distintas. Algunas son a distancia, otras tienen un plan enfocado en la tecnología, por competencias. También varía la duración de los planes de formación. Unos son de 4 años, otros de 2 años y medio, ¿verdad? Y no existe ningún parámetro para medir esa calidad o comparabilidad de los programas de formación. Y por último señalaban la gran deficiencia que tenemos, que estamos todavía viviendo, que es el proceso de reclutamiento de docentes. Y esto en 2 direcciones. No existe filtros para seleccionar a las personas que quieren ingresar a las carreras de educación, ¿verdad? En cuanto a sus aptitudes o habilidades al inicio de la universidad, pero tampoco en el momento de la contratación. Es decir, cuando el Ministerio de Educación Pública va a elegir los docentes que van a trabajar, solamente los elige por su grado académico, que ya vimos que todos son diferentes, y no se hace una prueba, ¿verdad?, de cuáles son esas aptitudes que tiene el docente a la hora de trabajar. Específicamente, se señalaron algunas sugerencias a raíz de estos estudios, que fueron la creación de un marco nacional de cualificación docente para las carreras de educación, y ese marco se publicó en el 2021. Entonces, solo un poquito de contexto. Yo inicié investigación en el 2018, el marco todavía no existía, y se publicó en el 2021, donde se mencionan cuáles son los resultados de conocimiento esperados para los docentes en las diferentes asignaturas. También se sugirió la creación de una prueba de idoneidad por parte del Servicio Civil, de manera que se incluyera en los requisitos de contratación que los docentes aprobaran el examen de idoneidad.
En el 2020 se cambió, se estructuró la ley y se introdujo ese requisito. Sin embargo, todavía no se ha ejecutado. Todavía el ministerio no ha hecho estas pruebas. Ya más así como haciendo, ¿verdad?, un filtro con respecto a los programas de formación matemática, también se han señalado deficiencias que son deficiencias que existen en otras latitudes, no son específicas de Costa Rica, ¿verdad? Como por ejemplo, la separación inadecuada entre las matemáticas y la pedagogía, y que existe un espacio muy limitado de competencias y conocimientos de pedagogía específica de la matemática. Y por otra parte, la ausencia de la didáctica específica no favorece o provoca una desarticulación entre la formación teórica y la formación práctica, ¿verdad? Como les decía, estos problemas se dan en otras latitudes. Sin embargo, tenemos que comprender que hay programas de formación. Vamos a ver, voy a explicar un poquito. En otros países, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, la formación no es específica desde el inicio para formar educadores de matemática o profesores de enseñanza de la matemática, sino que las personas primero son matemáticos puros, en 3 años sacan un bachillerato y luego reciben la formación pedagógica. Por lo tanto, esta desarticulación tiene más sentido. Sin embargo, si nos venimos al contexto nacional, los programas son específicos para la formación de docentes. Es decir, desde el inicio ya se sabe que las personas van a ser futuros docentes y se podría o debería de hacer una integración mejor, ¿verdad? Por otro lado, en el 2010 se hizo un examen diagnóstico que es, ya hace mucho tiempo pasó, ¿verdad? En 2010 pasó muchos años. Sin embargo, es como lo más reciente que se tiene sobre la evaluación de los docentes en servicio de matemáticas. Y solo el 51% de los docentes pudo resolver una prueba para la cual ellos preparaban a sus estudiantes para que lo supieran. Sí, era una prueba con contenidos a nivel de secundaria. Y solo el 51% pudo resolverlas todas. ¿Sí? Entonces, este estudio, ¿verdad?, ya diagnostica como qué está pasando. Y por otro lado, se identificaron diferencias en el desempeño de los estudiantes, las personas en servicio graduadas de universidades públicas y las graduadas de universidades privadas. Lo que empieza a resaltar, ¿verdad?, esas diferencias en la formación. Sin embargo, hacía falta un eslabón y es, bueno, ¿qué es lo que pasa con los docentes de formación? ¿Qué es lo que ellos aprenden durante su formación? ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje más allá de los contenidos que pueden estudiar, que experimentan cuando ellos pasan por esos programas de formación? ¿Cuáles son las creencias sobre la matemática y su aprendizaje y su enseñanza? Ahorita vemos por qué esto es importante. ¿Y cómo se desempeñan estos futuros docentes resolviendo tareas matemáticas y didácticas matemáticas? Esto con el fin de saber, bueno, ok, ya pasaron por la carrera, ¿qué aprendieron? Un poquito, ¿verdad? Una percepción es... Esas 3 aristas, que son las que rigen este estudio, son parte de lo que la teoría señala como competencias profesionales que debe tener un docente, donde se incluyen las competencias afectivas, que ahí es donde se ven reflejadas las creencias, y las competencias cognitivas, ¿verdad?, que no son solo asociadas al conocimiento matemático, sino también se incluyen todos los aspectos de cómo enseñar matemáticas, cuáles son los posibles errores de los estudiantes y demás. Recientemente se ha hecho, ¿verdad?, el ajuste a la teoría de, bueno, es importante como competencia profesional considerar cuáles son las habilidades situacionales, es decir, ya en la práctica el docente necesita otro tipo de habilidades que se van como desarrollando, son más simultáneas, ¿verdad? Tal vez no son tan preparadas, pero se necesita considerar cómo toman esas decisiones. Sin embargo, esta no está incluida en este estudio que yo hice, porque fue un estudio en un test que resolvieron los estudiantes a papel y lápiz, ¿verdad? Entonces no hubo esa experiencia práctica para poder observar. ¿Por qué son importantes estas competencias profesionales? Bueno, porque informan lo que los docentes enseñan, de qué forma lo enseñan y cuáles son y cómo toman las decisiones en el aula. Y esto directamente, ¿verdad?, depende del contexto, incluye más que otro,
determina qué es lo que los estudiantes aprenden en nuestras aulas. Y es conocido que una de las metas, yo creo, de todos los países es mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, ¿verdad? Y para eso tenemos que controlar un poquito o ver qué está pasando con la calidad de la enseñanza. Con respecto al conocimiento matemático del profesor, probablemente ya todos conozcamos Schulman en 1989. Vamos a ver. En el 1986 fue pionero en reconocer, ¿verdad?, que era importante que los docentes tuvieran un conocimiento específico para la disciplina, para la asignatura. ¿Okay? Él, además de esta dimensión, señala como 6 categorías de conocimiento más, pero el conocimiento asociado al contenido lo divide en conocimiento matemático, conocimiento pedagógico matemático y el conocimiento curricular. Luego de Schulman se empieza a trabajar en la construcción de diferentes marcos teóricos, como que todo se puso a ver qué hacíamos, ¿verdad? Y desde Inglaterra, por ejemplo, en el 2003, tenemos el marco teórico de Deborah Wood en Estados Unidos, luego en Alemania también se pusieron a trabajar en esto, y tal vez podríamos decir que el más reciente es el de Carrillo en el 2018. Todos estos marcos teóricos fueron construidos desde contextos geográficos, pero además desde situaciones distintas. Por ejemplo, unos fueron construidos a partir de las experiencias de docentes en primaria, otros a partir de las experiencias de discusiones con varios grupos de docentes y demás. Entonces, lo que se señala luego, una revisión de literatura es, bueno, vamos a detenernos un poquito en esto de construir marcos teóricos y los vamos a acompañar con instrumentos que nos permitan ver cómo se operacionalizan esos conocimientos que estamos teorizando, ¿verdad? ¿Cómo es que los estudiantes o las personas en formación o en servicio, dependiendo del objetivo, están operacionalizando eso que estamos ahí planteando? Entonces, también otra vez, pues a nivel internacional, la gente se pone las pilas y empiezan a trabajar en diferentes instrumentos que aplican a larga escala, ¿verdad? De nuevo, esto es en Estados Unidos, en el marco teórico que se desarrolló en la Universidad de Michigan, con docentes en servicio. Este se desarrolló en Alemania, con docentes en servicio también. Y por último está el TEDSEM, que es el Teacher Education and Development Study Mathematics, desarrollado por una institución internacional en el cual participaron 17 países de todos los continentes. En el continente americano estuvieron Chile y Estados Unidos, fueron los que presentaron, y el estudio se desarrolló en el 2008. Ese estudio consistió, además del test que yo utilicé para recolectar información, yo recolectar información sobre los formadores de profesores, sobre cuáles eran los contextos de contratación y demás. Sin embargo, yo, como era un estudio de escala menor, solo me centré en ese test que recolectaron la información de los docentes en las 3 aristas que ya mencioné. El estudio que llevé a cabo es un estudio descriptivo que, a diferencia de ese estudio TEDSEM, que fue meramente cuantitativo, ¿verdad? Obviamente con la cantidad de datos que tenían, realicé una observación cualitativa del desempeño en las tareas que los futuros docentes realizaron, ¿verdad? Porque, como decía muy bien la doctora Marta ayer, es muy difícil a partir de un número hablar del conocimiento que tienen las personas, ¿verdad? Entonces, yo hice un análisis cualitativo también de esas soluciones, que ahorita más o menos vamos a discutir un poco. En el estudio participaron 80 futuros docentes de universidades públicas. Estos futuros docentes, como ya lo mencioné, estaban en su último año de formación, ya sea 4º o 5º año. Y bueno, fueron las universidades que estuvieron anuentes a colaborar, y de paso las que tenían como las posibilidades de estar presenciales y resolver el examen, el test, perdón, de Applied. El test tuvo una duración de 3 horas. Tuvieron los estudiantes en formación para resolver, lo cual difiere del tiempo que se le dio en el estudio internacional a las personas, que fue 60 minutos. Entonces, claramente los resultados no van a poder ser comparables, ¿verdad? Porque mi interés era recolectar la mayor cantidad de información
Entonces tenía que dejarlos más de tiempo resolviendo el test. Bueno, ahora sí, los resultados. Entonces los resultados los voy a presentar en estas tres aristas y vamos a ir más o menos sacando conclusiones de lo que está pasando. Bueno, las oportunidades de aprendizaje. ¿Qué vamos a entender por oportunidades de aprendizaje? Son todas las oportunidades que se brindan y aprovechan los docentes mientras están en su preparación para desarrollar competencias relevantes para la enseñanza de calidad en el aula. Es decir, no solamente se refiere a los cursos, ¿verdad?, de contenido que pudieron estudiar, sino a la manera en la que se estudió ese contenido y a las experiencias profesionales que pudieron, experiencias prácticas que pudieron ejercer para desarrollar algunas competencias profesionales. En ese sentido, se consideraron las siguientes categorías. Con respecto a los contenidos, se les preguntó sobre contenidos propiamente matemáticos, asociados a la educación matemática y a la biología general. Y también sobre métodos de enseñanza que ellos experimentaron en sus cursos, es decir, lo que los profesores les enseñaban a ellos matemática o esos otros contenidos, pero también las oportunidades que ellos tuvieron de hacer cosas en su clase. Aquí un poquito para que se hagan idea, estos son los tipos de preguntas que les presentamos en escala de Likert. Y entonces, por ejemplo, se les presentaba un tema que no se refiere a un curso universitario, sino un contenido. La idea no era ver cuántos tipos llevan de cargo, sino cuántos contenidos abarcaban. Y se les preguntaba si lo había estudiado o no lo había estudiado. Y con respecto a métodos de enseñanza, entonces la pregunta era ¿con qué frecuencia participó en actividades que le dieron la oportunidad de hacer, por ejemplo, escribir pruebas de matemáticas? Entonces ellos pueden responder nunca, rara vez, finalmente cuando. Esto, ¿verdad? Con ese tipo de afirmaciones se hacían categorías y luego es como encontramos ya los resultados por cada una de las temáticas. Bueno, ¿qué revelaron los estudios? A nivel general, ¿verdad?, todos los participantes, se identificó que los planes de estudio en Costa Rica dedican, de todos los temas presentados y estudiados ahí, el 45% del estudio de temas asociados a la matemática universitaria. Okay, entonces, un poquito más arriba del nivel secundario, ¿verdad? Que no es matemática directamente asociada a lo que los personas van a tener que enseñar en secundaria. Entonces, es un nivel un poquito mayor. El 37% está asociado a educación matemática, y en esta categoría se incluyeron los aspectos asociados a la matemática escolar, a los cursos asociados a la matemática escolar. También en esta categoría. Y por último, un 18% en aspectos asociados a pedagogía general. Aquí está la distribución por universidades y los estudios estadísticos revelaron que especialmente en el área de educación matemática hubo diferencias significativas en cuanto a la distribución de contenidos. Entonces, aunque los números no se vean, ¿verdad?, un montón, podemos observar aquí que en la Universidad B los estudiantes señalaron que tuvieron 10.3 cursos asociados a educación matemática, entonces la Universidad D tuvieron 13.1. Si hacemos una, no comparación, pero nada más una visión a qué pasó en el estudio a nivel internacional, los países como Taiwán, Rusia y Singapur, que son países A+, describieron los participantes que esta era la distribución de los contenidos estudiados. Es decir, 50% en matemática universitaria, 30% en educación matemática y 20% pedagogía. Y esos son los de Estados Unidos. Si hacemos la revisión de esta categoría, los participantes de Costa Rica señalan que tenemos más educación matemática que en esos otros países, más oportunidades de estudiar contenidos. Sin embargo, cuando les hicimos la pregunta de, bueno, ¿en cuáles áreas ustedes les gustaría que su universidad incluyera más cursos matemática, ¿verdad? La respuesta fue de 67 de 80 participantes hicieron más cursos en educación matemática. Entonces, ahí la pregunta es, ¿son más? ¿O será de mejor calidad? ¿O qué es lo que está pasando, ¿verdad? En ese sentido.
Entonces, de acá podemos, ya, ¿verdad?, tratando de ir describiendo o armando una descripción de los planes de Costa Rica que se centran en el conocimiento de la matemática a nivel terciario, pero aún así tiene más uso de educación matemática que en otros países. Con respecto a la frecuencia con los participantes realizaron actividades en sus cursos, acá vemos que las actividades fueron variadas. Entonces, tuvieron la posibilidad de, la mayoría, en las tres que se presentaron, de nuevo, la pregunta no fue una sola, ustedes pueden resolver el problema, sino que ahí fue son varias afirmaciones que se asociaron a esa categoría. Entonces, podríamos decir que tuvieron la posibilidad de realizar varias actividades de clase. Y las clases no fueron solamente de charlas, en teoría. Sin embargo, estas actividades son muy generales, están asociadas a la profesión de ser docente de matemáticas, ¿verdad? Probablemente un ingeniero también en sus clases pueda decir que realizan este tipo de actividades. Por otro lado, con respecto a la frecuencia con que los participantes pudieron realizar o aprender a hacer actividades con respecto a estas temáticas, vemos aquí que en estas cuatro, en particular, tuvieron la mayoría, más bien nos dijo que nunca o poco frecuentemente pudieron hacer algo asociado a eso. ¿Y cuáles son? El uso de la evaluación. Es decir, ellos dicen, no, sí pudimos practicar cómo hacer evaluaciones, cómo construir exámenes, pero no sabemos qué hacer con la evaluación. Sí, no sé cómo interpretarla, no sé cómo dar retroalimentación, etc. No sé, tampoco hubo muy pocas posibilidades de aprender para enseñar a la diversidad. Y esto no se refiere solo a las personas con necesidades de aprendizaje distintas, sino que vienen de culturas distintas, de contextos socioeconómicos distintos. Y por otra parte, tuvieron muy pocas posibilidades de hacer actividades que les permitieran ser docentes críticos, reflexionar sobre su práctica o reflexionar cómo mejorar la práctica. Entonces, bueno, aquí tenemos una breve información en esta actividad de docentes con la evaluación y la práctica reflexiva. Y también algunos de estos indicadores presentaron diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre universidades. Lo que vamos agregando, que ya hay diferencias significativas entre los planes de formación respecto a los contenidos, ¿verdad?, estudiados, y ahora con las estrategias o métodos de enseñanza y aprendizaje que se ofrecen principales. Cambiando la lista, ahora hablando un poco sobre las creencias y siguiendo lo que dice Schomburg sobre las creencias asociadas especialmente a la matemática, dice que son los entendimientos y sentimientos de un individuo que moldean las formas en que conceptualiza y se involucra en el comportamiento matemático. Entonces, aquí tenemos que funcionarnos en, bueno, ahora pongan eso, pero piénsenlo en un docente. ¿Sí? Cómo el docente se involucra en ese comportamiento matemático. ¿Por qué? Bueno, porque en la teoría se entiende que estas creencias llegan a ser el puente que conecta el conocimiento con la acción. Es decir, lo que yo crea sobre la matemática va a influir la manera en la que yo vaya al aula a presentar esa matemática. Se utilizaron tres categorías: las creencias sobre la naturaleza de la matemática, sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y sobre el desempeño en matemáticas. De nuevo, la estrategia fue por medio de salas de Likert, y lo que se les preguntaba era qué tan de acuerdo estaban con una afirmación. Por ejemplo, si la mejor manera de salir bien en matemáticas es memorizando todas las fórmulas. Entonces, ellos podían decidir si estaban totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, etc. ¿Cuál fue el comportamiento? Bueno, las personas participantes rechazaron la idea de que la matemática eran solamente reglas y procedimientos, ¿verdad? No consiste en repetir algoritmos, ni hacer solo las cosas de una manera, y apoyar la idea de que la matemática más bien es un proceso de indagación, donde se involucra la creatividad y diferentes estrategias para probar. También en la categoría de enseñanza y aprendizaje rechazaron también la idea, fue un rechazo rotundo,
de que la matemática tiene que ser dirigida por que el docente se tiene la última palabra, sino que apoyar una visión de aprendizaje activo, donde el estudiante tiene que tomar un rol importante en la construcción de su conocimiento. Y por último, con respecto al desempeño en las matemáticas, empezaron la idea de que para salir bien en mate es una habilidad fija, no algo que se va desarrollando, o que es algo asociado al género, por ejemplo, o a los antecedentes culturales. No estaban de acuerdo con eso. Es importante señalar que esas categorías no eran exclusivas, es decir, pudieron haber apoyado esta creencia y también apoyado esta. Sin embargo, el comportamiento fue algo que hay que tener en cuenta, especialmente cuando se habla de creencias, es la diferencia entre las creencias declaradas, luego las creencias que yo ejecuto, ¿verdad? ¿Cómo actúo? Que en el campo docente se ha visto que no coinciden en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una limitante en nuestro trabajo y pues podríamos, a partir del comportamiento, decir que hasta las respuestas son un poco lo esperado, o sea, lo que es correctamente hacer en cuanto a la área de la disciplina. Las creencias que ellos apoyaron, los estudios han reflejado que han sido asociadas a mejores desempeño de la enseñanza y a mejor desempeño de los estudiantes, que son estudiantes de profesores con esas creencias, ¿verdad? Y vamos a la parte que creo que más interesante, que es la parte del conocimiento para enseñar matemática, y esos son los ejercicios que las personas resolvieron. Entonces, plantearon ejercicios en Mathematical Content Knowledge que incluían aspectos de conocer, aplicar, razonar, y también el contenido, geometría, números y estadística. Luego se les plantearon ejercicios asociados a la Mathematical Content Knowledge, donde, con los mismos contenidos, se plantearon tareas asociadas al conocimiento matemático, ya para enseñar o aprender el conocimiento curricular de esas personas. Bueno, en el desempeño de los participantes, lo que se refleja acá otra vez identidades, y podemos ver que también hay diferencias en el desempeño. Los estudiantes de esta universidad, por ejemplo, tienen mejor desempeño en ambas categorías que los de las otras universidades. Entonces también hubieron diferencias significativas. Pero algo que también es importante notar, que los resultados en promedio señalan que los estudiantes respondieron de manera correcta el 77% de las tareas de contenido matemático y el 79% de las tareas de contenido pedagógico matemático. Sin embargo, 67% podríamos decir que no pasaron, ¿verdad? Entonces no es que fue un montón. Por sus dominios cognitivos, podemos observar en esta gráfica de acá que el desempeño en los ejercicios, las tareas de razonamiento, fue significativamente menor que en las tareas de aplicar conocimiento o de conocer alguna información, lo cual se asocia también con los resultados que tienen nuestros estudiantes, por ejemplo, en las pruebas PISA, ya que se pueden quedar en niveles inferiores. Y en el contenido, la diferencia no fue mayor. Entonces aquí agregamos a las características que existen diferencias estadísticamente significativas en el desempeño en las categorías por universidad y tienen un desempeño preocupante en las tareas de alta demanda cognitiva. Este es un ejemplo de una tarea de razonamiento y de álgebra, donde se les pedía a las personas justificar si para que el producto de dos matrices fuera cero, de fijo, una de las matrices tenía que ser cero. Yo no tenía que tener ningún conocimiento en este caso de matrices, porque acá estaba cómo se definía la operación, ¿verdad? Entonces era una cuestión de conocimientos más básicos. Y entre los elementos que pudimos identificar, por ejemplo, como algunos sí tenían un conocimiento de cómo hacer esta prueba de manera correcta utilizando el contraejemplo, la salida directa. Sin embargo, 21 de 80 más bien dijeron que era correcto. Y lo que hicieron fue hacer el razonamiento de asumo la conclusión y verifico la hipótesis. Entonces, partieron de si alguna de los es cero, el producto me hace 21 de 80.
¿verdad? Y luego tengo otra tarea donde tenía que comprobar que si dos funciones lineales se intersecaban en un punto sobre el eje X, entonces la función de suma pasábamos por ese punto, tenía que verificar. Vemos si en este caso es un ejemplo de una respuesta bien directa, donde la persona estudiante no usó, la persona estudiante de información utilizó los criterios de las funciones lineales porque no lo necesitaba, porque la imagen era cero en ese punto. Sin embargo, otros, ¿verdad? Nos fuimos por este camino donde empezamos a despejar variables, sustituir, y en este caso, la persona llegó a la respuesta correcta y pudo justificar. Sin embargo, hubieron otro tipo de respuestas como esta, donde nunca llegaron a nada. Y entonces empezamos a plantear ecuaciones y no llega a nada y ni siquiera escribí que no llega a nada, ¿verdad? O sea, entonces se dio cuenta, no, que no llegó a nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se demuestra mejores habilidades de abstracción, ¿verdad? Porque la necesidad de una ecuación para hacer álgebra y poder sentir que estoy haciendo algo, prima las soluciones con características procedimentales, es como un uso ineficiente de la hipótesis, y también lo que nos hizo lo que llama mucha atención es que los patrones de soluciones de esas 80 personas fueron muy similares, lo que quiere decir que las estrategias de solución eran como las mismas para todos. Y en un ejercicio como este, donde se involucra el gráfico, ninguna persona trazó un gráfico. Si nadie hizo una representación gráfica de esa función para ayudarle a entender lo que estaba pasando. Ni los que estábamos enredados. Este es otro tipo de ejercicio, ya de aplicación de cientos en geometría. Y lo que podemos destacar es que utilizaron conocimientos de diferentes, pues así como momentos de estudio, no solamente de paralelogramas, sino bueno, teníamos aquí los triángulos especiales, Pitágoras, descompusieron la figura y bueno, pues la ruina del básicamente era conocer diferentes elementos y traerlos a la integración. Esta persona lo pudo hacer integrar de manera satisfactoria, sin embargo, la mayoría generaban igual otra vez soluciones la vida. Empecé a poner un montón de cosas de todos lados, ¿verdad? Que sabía Pitágoras, que sabía ley de ser, que sabía no sé qué, pero no llegaron tampoco a la respuesta correcta, porque al final no saben cómo integrar esos conocimientos. Y por último, es un ejemplo de una tarea asociada a la ejecución de la enseñanza y el aprendizaje, donde se les plantean tres posibles pruebas de esta afirmación, cuando se multiplican tres números naturales consecutivos, perdón, el producto es un múltiplo de 6. Acá podemos ver que las personas tienen anotaciones de, bueno, no es no porque es un caso particular para el igual, o este no porque eso es mostrar que se cumple para los que no tienen una completud. Entonces estaban evaluando el trabajo de nosotros. Y eso les fue muy bien, reconocieron errores cuando se detectó en el trabajo de inicios de estudiantes. Sin embargo, cuando se trataba del trabajo que ellos estaban haciendo, el monitoreo fue casi que nulo, porque llegaban a cometer errores como por ejemplo que la suma de los ángulos internos de un paralelogramo eran 540. Y ellos siguieron con eso. Entonces son errores de conocimiento básico. Entonces, estas son en general todas las soluciones que hemos ido, ¿verdad? Resaltando, que permiten de alguna manera, con esa población específica, ¿verdad? Que está asociada a una generación pre-pandemia, no sabemos cómo será el contexto ahora post-pandemia, que permite más o menos identificar deficiencias o características de los programas de formación. Y aquí yo creo que la idea era un poco llamarnos a todos a la reflexión desde el momento en el que estamos, de si somos estudiantes en formación. Bueno, ¿cómo estoy yo respecto a eso? Estoy reconociendo esas debilidades, estoy repitiendo, soy de los mismos, estoy en estudiante, ¿verdad? Desde los formadores de profesores, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mis clases para modificar esas tendencias, para crear situaciones que de verdad me permitan observar cuáles son las competencias que tienen esos futuros docentes antes de salir de la universidad? Y pues por supuesto para las personas encargadas de trabajar con los planes de formación, de actualizarlos. ¿Y esto por qué? Porque haciendo uso de los resultados del estrado del marco de calificación docente, se supone que es un llamado
ese marco a las instituciones a que verifiquen o comprueben si sus marcos, sus programas de formación logran estos resultados esperados. Solo hacer una selección de algunos, ya encontramos que están en estos al menos 3 programas estudiados. Por ejemplo, nuestras debilidades en la argumentación, la justificación, la demostración, y se supone que es uno de los resultados esperados del conocimiento, que demuestre que lo puede hacer, no solo para hacerlo él, sino para enseñarlo. Eso es como también lo que tenemos que tener en cuenta. Luego, con respecto a los aspectos de la educación para la equidad, la inclusión, la interculturalidad, también es un conocimiento esperado que implemente procesos de evaluación de los aprendizajes y los fundamentos que le permitan comprender esa evaluación para aplicarla. Y por último, algo que me parece muy importante que está aquí y que a mí me pareció grave, que no se ofrecen las posibilidades a las personas de evaluar sus prácticas para ser críticos en las experiencias que ellos tienen durante su formación, pero también en las experiencias prácticas que ellos realizan. ¿Cómo mejoro yo mis estrategias de enseñanza? ¿Cómo mejoro yo mi práctica profesional? Y se supone que son resultados esperados. Entonces, bueno, pues esto es lo que les quería compartir. Espero que me haya sido muy tedioso. Es un resumen de mucha información, pero yo creo que para tener un panorama más claro se necesitan integrar diferentes elementos y no me puedo quedar solamente con las tareas, no me puedo quedar solamente con los contenidos que están en los programas de formación. Entonces, muchas gracias. Cualquier pregunta, la pueden hacer. Tenemos la parte de preguntas. ¿Hay preguntas por parte del público? De igual forma, los que están virtual pueden escribir o también pedir la palabra para compartir sus reflexiones. Me dejaste pensando todo ello. Pero para hablar un poquito sobre las 4 universidades que han muy interesante el estudio. Ellas todas tienen, yo sé que dice, bueno, cortas, mandar programas diferentes, pero hay algún resultado claro de compartir en términos de si los que tocan la matemática como tal y luego más pedagógica tienen resultados significativamente diferentes de los que tocan la pedagogía primero o matemática integrada a la pedagogía. Bueno, de las universidades que participaron son solamente universidades públicas que en los estudios previos no venido, se ha probado que tienen mejor desempeño que los participantes o las personas formadas en universidades privadas. Entonces, por ahí empezando, ¿verdad? Solo las universidades públicas acudieron a participar y en general el desempeño en los, digamos, al asociar la cantidad de contenidos estudiados en un área y el desempeño por universidad, no hubo una relación significativa. Es decir, a partir de las cuestiones estadísticas, si yo había estudiado más cursos de matemática, eso no influyó en el resultado del desempeño en las tareas. Entonces, por ahí, estadísticamente no hubo una relación significativa. Sin embargo, por ejemplo, hay dos planes de estudio en este caso que son el mismo, que se implementan en 2 sedes distintas, pero la población y el contexto también era muy distinto, y a pesar de que era el mismo plan de estudio, los desempeños de los participantes fueron muy distintos. Entonces, creo que está muy asociado también a la población, ¿verdad? No puedo decir que está asociado directamente al plan de estudios, ¿verdad? Y además de que no hubiera una relación significativa estadística. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo la siguiente.
Con respecto a la prueba de idoneidad, estamos aquí. Y en base a los porcentajes que citó antes, sobre que en Costa Rica, vemos que había un 45% era de educación universitaria de parte de los y esos porcentajes se van a tomar en cuenta para esas pruebas de idoneidad o cuando se planteó esa prueba, los porcentajes están contemplados para no sé si se va a llegar a aplicar o quizá llegar a aplicar, pero en el momento que se aplique esos porcentajes, digamos, en esta prueba se da también a preguntar sobre aspectos pedagógicos o realmente solamente pragmáticos. Y la otra pregunta, igual en el caso, es si va a haber un comité a nivel de universidades que parten de esta carrera, que van a ser los encargados de realizar esas preguntas, o exactamente quién va a estar encargado así. Bueno, por ahora, en principio, el que va a estar encargado es el Ministerio de Educación Pública, que es el ente que contrata la mayoría de los docentes en el país. Sin embargo, no se ha establecido la comisión, entonces no se sabe si van a incluir expertos de las universidades que imparten estas carreras o si lo van a hacer de otra manera. Y todavía no sabemos cuáles son los contenidos o los aspectos que van a valorar. En teoría, en un principio, la creación de este marco de calificación docente iba a servir para informar esas pruebas. Entonces, en este marco de calificación docente sí participaron expertos de las diferentes universidades, fueron consultados y se espera, ¿verdad? Que bueno, ya vimos aquí cuáles eran los resultados esperados y que el Ministerio de Educación construye la prueba a partir de esos resultados esperados. Pero no sabemos cómo lo van a ejecutar. Hay bastante resistencia en el país al respecto. Justamente, en mi percepción, creo que por estas diferencias que ya se han identificado entre las universidades, en el desempeño además. ¿Hay más? Muy interesante realmente dar como patrón tienen que universidad responden a una acción de país y trabajan en eso. Yo me voy a concentrar en tres preguntas que nos presentó básicamente en la naturaleza matemática, que fueron las 711, 704, 706 que usted lo escrito acabó de presentar. Porque, bueno, personalmente me interesa como entender, bueno, una primera pregunta es, ¿por qué estas preguntas? O sea, ¿qué les hizo tomar o le hizo usted tomar la decisión de preguntar esto? Y luego le hago la otra pregunta. Quisiera conocer su criterio para preguntar eso. ¿Sí? Ok. Bueno, primero esas preguntas pertenecen al formulario TEDSEM. Esto no son mis preguntas. Sí, son preguntas que pertenecían a ese formulario porque era un formulario que ya había sido probado, ¿verdad? Su variabilidad y todo lo demás ya había sido testeado a nivel internacional. Entonces, lo que yo hice fue valorar si estaba acorde al contexto. Es decir, si se suponía que los futuros docentes que estaban tenían que conocer esos contenidos, ¿verdad? El estudio tenía un banco de preguntas mucho más grande para el cual claramente también no daban acceso. Entonces, al final se utilizaron las preguntas que ellos liberaron, ¿verdad? Que pues eran un poco más limitadas. Entonces, con respecto a por qué lo decidí, bueno, pues tenía muy poca injerencia en la decisión, pero sí tomé estos ítems construidos en un nivel, ¿verdad? Tal vez internacional, ya validado, que me permitieran estudiarlo desde un contexto como más objetivo y menos subjetivo, ¿verdad? Qué interesante, porque finalmente, si estas estaban planteadas así, es la visión, entonces, que se esperaría que respondieran los profesores, es decir, que fueran competentes. Sí. No sé si se
4, que es la competencia social. Y la otra asociada, que respuestas es, por ejemplo, porque los que forman o los que les enseñan, esos profesores también ahí, y el que tiene que son grupos de profesores distintos de las universidades, no tienen que compartir lo que enseñan también que es en nuestra Latinoamérica. Eso es muy común. Y el último asunto es algo que no está, no alcanzado a eso, es que se tuvieran los mismos textos. Es decir, si fueron formados porque parece que hay un criterio único, que es donde se aprende esto, ¿sí? ¿Cuáles son mis referentes para el estudio de la disciplina? Entonces, ¿usted qué opina de eso? Sé que la gente está pasando, ¿no? Porque tiene que estar en usted. Pero, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, de nuevo, dependiendo de la institución, ¿verdad? Y las personas que imparten los cursos son distintas, ¿verdad? Entonces, hay veces que los que imparten los cursos de matemáticas son matemáticos, ¿verdad? Los que imparten los cursos asociados a educación o educación matemática, tal vez tengan una formación en educación matemática o puede ser en educación general. Entonces, por ahí creo que no se puede como homogenizar, ¿verdad? De una institución a otra, ¿cómo es esa formación? Con respecto a los textos, ¿verdad? De estudio, lo que sucede es que estos contenidos son contenidos que ellos deben dominar porque se supone que los van a enseñar. Entonces, en la universidad esto sería lo básico, desde lo básico, los primeros cursos que ellos estudian, ¿verdad? Porque como vimos ya el 45% más bien es de cursos más avanzados de matemática universitaria que poco tocan de estos contenidos. Entonces, el mismo libro de texto, el texto no creo que no existe, ¿verdad? Cada profesor tiene libertad de cátedra de decidir cómo aborda los contenidos de los cursos. Entonces, por ahí no creo que sea la razón de por qué todos se comportan de la misma manera. Ahora, existe una tradición, ¿verdad? Que viene de secundaria, de cómo se trabaja en secundaria, que sí es muy mecánica, muy procedimental, que a veces, a pesar de que ya hayan pasado por toda la formación universitaria, no se logra abordar, ¿verdad? Entonces, a veces predomina lo que aprendieron en secundaria y esas estrategias más mecánicas, y como estaba en una posición de resuelvo, no tal vez pensando que estaba en una posición de resuelvo como futuro docente, pues también puede ser que eso implicara la manera en la que abordaron los docentes. Sí, y ya por último, para no darle, o sea, esta reunión que es lo resta un usted lo percibe pues, ya en estos pequeños no hay una epistemología dominante que está controlando eso, que hace que respondan eso. Creo que podríamos pensar en ese sentido la disociación que hay entre la teoría y la práctica, ¿verdad? De nuevo, creo que la manera en la que ellos abordaron la función de esos contenidos fue desde su conocimiento matemático, ¿verdad? Y del conocimiento matemático que además probablemente creían que esos contenidos los estudiaba en primer año, ya no me acuerdo, ¿verdad? Aunque el aprendizaje debería ser acumulativo, no que lo olvidé. Pero como está esa desconexión tan grande entre la teoría y la práctica, y no se consideran ellos, de nuevo, como futuro docente resolviendo esto, que es lo que se espera de mí, entonces yo creo que eso es lo que provoca que se evidencie de esta manera. Como esa disociación a la teoría y la práctica, yo tengo que ser eficiente en la matemática, porque aquí me están preguntando cosas de matemática, no cosas de cómo yo como docente resolvería esto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Los pienso todos desde el punto de vista del formador, quisiera referir a la parte de los marcos teóricos. Si tuviéramos que tomar alguna decisión con respecto a
cuestiones teóricas, buscar, pues, movilizar un poco los conocimientos, como formador de docentes, y con el conocimiento que usted tiene en la carrera de educación académica, bueno, si hay alguno más pertinente, debe tener nosotros referencia como colectivo de formadores los que trabajamos. Y la segunda, creo que tiene en cuenta lo que acaba de comentar el doctor Javier. Porque cuando él hace la pregunta, ¿verdad? Que es una pregunta calculadora, una de instalarla exactamente para preguntarse en diferentes situaciones y contextos. Cuando se presenta la resolución y dice que no sustenta nadie, no hizo nada gráfico, y todo el mundo puso a qué ver. Entonces la otra pregunta es si ya has construido algunos puentes derivados de toda la investigación que de manera informal te hayan llevado a tomar decisiones cuando has dado cursos de matemática para futuros personas docentes. Es decir, yo reconozco que hay una alta tendencia sobre el algebraico, pero también lo más intuitivo que me lleve a construir mejores conceptos, ciencia práctico, pero por una cuestión de formación o una tendencia dominante, no es eso, el recurso, o por ejemplo las tablas del docente. Si has construido cuentos y que ya los has estado implementando de manera informal, pero yo no Con respecto a los marcos teóricos, bueno, esos no son todos, hay todavía muchos de estos marcos, por ejemplo, este marco de Carrillo se informa en las categorías que ya hayan construido de Raúl, por ejemplo, en su equipo. Entonces, como que empiezan a decir, bueno, es que yo creo que estas divisiones aquí entre las categorías no estaban muy claras, voy a hacer otras, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, digamos que este de Carrillo es un marco que se construyó en la discusión de docentes de primaria, secundaria y de universidad, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que informaron cuáles eran los conocimientos que ellos creían que tenían, ¿verdad? Matemáticos y asociados a todas las demás categorías, y construyeron el marco teórico. Desde ese punto podríamos pensar que es un poco más a lo mejor porque de Bravo fue a partir de la observación de docentes en primaria. Entonces, el conocimiento que ella empezó a sacar, que observaban los docentes en primaria, porque claramente no tenían una formación específica matemática. Entonces, por ahí tal vez es menos específico. Sin embargo, por eso tenemos que se trata como rápido, porque la teoría y los diferentes estudios empíricos han demostrado que es muy difícil hacer esas divisiones entre las categorías de conocimiento, porque usualmente una informa a la otra, ¿verdad? Entonces, al final, no sé si ese es el camino, por ejemplo, que nosotros como formadores deberíamos de tomar. Y de hecho la tendencia ahora es analizar el vacío que existe en la disciplina sobre, bueno, cuáles son los conocimientos, por ejemplo, que tenían que tener los formadores de profesores de matemáticas. Porque ahí vamos desde otro mundo completamente distinto, donde tenemos que dominar, si quisiéramos tomar un marco teórico, todas esas categorías de Carrillo, pero también desde el punto de vista de cómo enseñarles a ellos a adquirir esos conocimientos para que luego puedan ir a enseñar. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que todavía como que no hay una respuesta, y yo no escogería ninguno, podría escogerlo como preferencia, pero no apegar o sea, específicamente a ese ya como definitivo. Sí, cuando hay que hacer. Con respecto a lo otro, en particular es esa información que dice sobre las representaciones, la ausencia de una representación gráfica. Creo que, bueno, desde mi experiencia, luego de que regresé, he dado dos cursos. Entonces, la idea, por ejemplo, en el curso de didáctica escalar, el semestre pasado, de darle a los estudiantes un poco esa idea de, ok, si tengo que ver álgebra, todo tiene que ser con ecuaciones, todo tiene que ser con variables, ¿cómo hago diferentes representaciones? Fue algo que nos costó mucho trabajar, porque hay que romper esas creencias que traen de la secundaria, y también romperlas no en el sentido de que ellos empiecen a utilizarlas, sino que empiecen a enseñar a partir o de una forma distinta, ¿verdad? Entonces,
creo que ese fue como uno de los enfoques en este curso que tuve la oportunidad, que han tenido la oportunidad de cursos tal vez más matemáticos, de empezar a romper de la parte de la matemática, esas tendencias, ¿verdad? Pero creo que algo muy importante es identificarlas, ¿verdad? Yo me encantaría aplicar una cuestión de creencias antes de entrar a todos los cursos para ver cuáles son las creencias que tienen las personas con respecto al contenido que vamos a estudiar, porque eso va a permear la manera en la que se acercan a ese contenido. Por más que yo les diga teoría y demás cosas, si ya les traen una visión, pues eso ya los tienen esos lentes y así es como van a sacarse el contenido, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay como que empezar a escarbar un poquito en esas creencias para poder saber también qué hay que modificar, porque puede ser que yo empiece a buscar de darle a la presentación de cosas y que esa no era el problema, digamos, de esa generación, que era otro tipo de problema que tenían con respecto a las creencias a través de contenido móvil. Entonces, por ahí lo que he tenido la oportunidad de hacer, ahí es lo que tenga más oportunidad para poder dar más cursos al respecto. ¿Algo más? Diego, no sé si en chat hay preguntas. No, de momento no. Y por acá, ni más. Muchísimas gracias por la presentación. De regreso a la otra parte que ahí vamos a retomar dos